Hola amigos, vamos a hacer un vídeo polémico hoy. Vamos a hablar un poquito de los cables y un pensamiento que siempre ha estado conmigo desde hace muchos años. Obviamente es una opinión, como siempre hemos apuntado. Cabe pensar que corrían el inicio de los cables, de la importancia de los cables, comienza aproximadamente en la década de los 80-90. Antes de esa época, de esa década, bueno, todos los fabricantes importantes del momento, Audio Research, Mark Levinson, etcétera, bueno, pues, no contemplaban conectar cables de calidad. En la parte de atrás de los aparatos venía un tornillito donde se ponía un cable más o menos pelado, sencillo, y se conectaba los equipos, se conectaban las cajas acústicas. A partir del año 85, 90 más bien, empieza toda la evolución, expansión e inclusive me atrevería a decir locura relacionado con los cables. Hay un pensamiento, como os comentaba, que siempre me ha siempre ha estado en mi mente, y es los cables se empiezan a desarrollar después o inmediatamente después de la puesta en escena de los compact disc. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, siempre he pensado que es el compact disc el que da entrada a los cables. ¿En qué medida? Bueno, cuando el mundo se movía en formatos analógicos, se conseguía un óptimo sonido con platos modestos, como podían ser los Tores de la época, con cápsulas relativamente modestas, como podía ser la Denon 103 también, y un amplificador más o menos grande, válvulas, cajas, etcétera. Y bueno, de algún modo todos los usuarios estaban satisfechos con ese sonido. ¿Qué ocurre cuando el compact disc se implanta, se va implantando? Primero nos venden un poquito el producto diciendo que es muy superior a los sistemas analógicos, que bueno, todas aquellas historias que mejor no recordamos. Y bueno, el usuario se encuentra en una diatriba, de que bueno, el sonido no le agrada, entonces bueno, pues se produce una reflexión, y bueno, pues vamos a ver, tengo un plato bueno, tengo un compact disc bueno, plato no, compact disc, tengo un compact disc bueno, con unas cajas buenas, un amplificador bueno, todo esto, y no me suena, esto no suena. Bueno, se le vuelve a mirar las válvulas, los amplificadores, las cajas, y sigue sin sonar. Entonces ahí es donde se produce la chispa de decir, bueno, pues tiene que haber algo más. Ese algo más son los cables. A partir de ahí, bajo mi punto de vista, insisto, es donde empieza la carrera de los cables. Ante la falta de satisfacción del usuario, que con el compact disc no se encuentra cómodo, cosa que sí se encontraba con los platos giradiscos de la época, los tones pequeñitos que he mencionado, otros platos de la época que ya han desaparecido, y bueno, pues empieza la carrera de los cables. Es decir, se intenta mirar por qué aquello falla. No se matiza o se reflexiona que posiblemente sea el formato digital el que no proporciona o no es capaz de transmitir esa emoción intrínseca a la música y a los productos de high-end. Y se empieza el desarrollo de los cables. Es decir, resumiendo, insisto, es un punto de vista muy personal. Los cables quizás no hubieran ni siquiera aparecido
a no ser por la influencia del compadís en la música. Es una opinión, hay que dar presente. Cierto es que a fecha de hoy, bueno, pues no cabe otra más que admitir la importancia de los cables. Con eso no quiere decir que no sean importantes. Se han hecho grandes estudios, se han desarrollado, se ha trabajado mucho con cables de alta pureza, dieléctricos, y bueno, pues hoy en día pues efectivamente los cables son un invitado más que no puede obviarse y que hay que tenerse en cuenta. También es cierto, siempre bajo mi punto de vista, que bueno, hay que hacer una inversión relativamente razonable, moderada y para posicionar unos cables dentro del conjunto, bueno, pues razonables. Hoy en día se produce la locura de cables en el mercado que valen 4 ceros, acompañados de una cifra que supera el 5 con frecuencia, o que es decir, 20.000, 30.000 euros, y bueno, y se quedan tan frescos, como si esto fuera así. No. Hoy día el cable hay que contemplarle, por supuesto que hay que contemplarle, tanto el cable de red como las cajas, el cable de las interconexiones, pero siempre con un dispendio moderado, una cosa razonable. Y luego lo más importante de todo, obviamente, es buscar o saber o conocer el carácter que tiene cada cable. Los cables hay más rápidos, más lentos, los cables de plata, los cables de cobre, diferentes tecnologías que de alguna manera imponen una impronta a los equipos de música, y es necesario conocer esa impronta, ese carácter, para asociarlo dentro de el carácter que a su vez también tienen los elementos que conforman el conjunto de música, de forma de que al final pues quede todo ello una sinergia, una combinación perfecta, que quede todo perfecto. Es decir, y resumo, termino, hay que darle la importancia a los cables, pero bueno, siempre retornando un poco al inicio del vídeo, siempre me ha quedado un poquito ese pensamiento fugaz, o bueno, no tan fugaz quizás, de que bueno, realmente fue el compadís. Había una viñeta muy curiosa, y concluyo, de Stereophile, allá por los años 90, de un aficionado, un audiófilo, que se compraba un amplificador de alto nivel, y bueno, luego iba al concierto en directo y venía a casa y ya no le gustaba el amplificador, y bueno, en esa búsqueda, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo estoy casi convencido de que la irrupción del digital, del cual nunca fuimos especialmente amantes, propició pues esa nueva investigación que llevó o ha llevado de una manera relativamente brillante, razonable, correcta, a conformar cables acorde al conjunto de que se dispone en la actualidad. Bueno, amigos, os insisto, y en esta vez por partida doble, que es una opinión muy personal, obviamente rebatible, y bueno, pues ahí queda, para que todos de alguna manera pues reflexionéis un poco, y quizás algunos participáis de mi idea. Agradeceros una vez más la asistencia al canal, desearos una buena tarde a todos, y que disfrutéis de la música con o sin cables.